primer pleno. Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de octubre con los siguientes puntos en el orden del día. Punto 1. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 31 de agosto de 2017. ¿Un comentario con respecto a este acta? ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 12 de septiembre de 2017. ¿Algún comentario sobre el acta, este acta? ¿Votos a favor? Punto 3. Aprobar la modificación de crédito 4/2017, modalidad de crédito adicional transferencia de la sociedad dependiente Fluidera y Kunchak S.A. en liquidación para la cobertura de necesidades de tesorería. Bien. Al final, el que todas las propiedades del exterior pasen al ayuntamiento pues tiene una serie de repercusiones fiscales. Entre ellas es el pago del IVA de los edificios que no se van a vender, que no se ponen en venta. Esto es la Escuela, el Gafichoco y el edificio de la Brigada. Ya pusimos en los presupuestos de 2017, tuvimos en cuenta unas transferencias para la subsistencia del exterior hasta su cierre de 100.000 euros. Hasta ahora, en lo que llevamos de año, pues hemos hecho una aportación de 58.400 euros. Entonces ahora, con el restante, lo aprovecharíamos para pagar una parte del IVA, de 51.400 euros. Con todo esto me llega para pagar el IVA que tenemos que abonar, con lo cual proponemos una aportación con cargo permanente de tesorería de 50.000 euros. Técnicamente no hay ningún problema porque cumplimos con los objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo cual eso es la propuesta que hacemos. ¿Un comentario? Bueno, nosotros pensamos que no es suficiente 50.000 euros. Entendemos que los gastos van a ser mayores. Entendemos que quedan aún 66.000 euros de costas judiciales que no figuran en ningún presupuesto, en ninguna propuesta ni de financiación ni de nada. La actuación cuando la jueza del Foro número 5 intentó incriminar a 3 consejeros de Fluidera y Kunchak, siendo sobreseído el caso, aún provisionalmente, eso implica una serie de gastos que, como fueron y como actuaron en nombre de la sociedad Fluidera y Kunchak, creemos que esos gastos se les tiene que abonar desde Fluidera y Kunchak o bien desde el propio ayuntamiento, o no sabemos exactamente en qué parte de este litigio que hay aquí con el tema del seguro también. Por eso mismo creemos que se debe incrementar en 66.000 euros, que son los gastos judiciales de los 3 consejeros de Fluidera y Kunchak en aquel momento. Entonces creemos que la partida tiene que ser, por lo menos para que conste, por posibles actuaciones judiciales a futuro. Y no sé, es la misma recomendación que le dimos en su día al liquidador cuando le dijimos que no recurriera al tema del Tribunal de Cuentas, pero dijo que si podía arañar 50.000 euros, pues bueno, que eso menos que se debía. Y en este caso, pues entendemos exactamente lo mismo, creemos que tenemos que aportar 216.000 euros dentro de los incrementos de gastos para tener una partida presupuestaria en caso de que tengamos que abonar 66.000 euros por gastos procesales, por gastos de juicio, de juzgado, de asesoramiento de 3 consejeros de Fluidera y Kunchak. Entonces, nuestra propuesta es que en vez de 150.000 sean 216.000. Total, sí. Bueno, de eso ya hemos hablado más que suficiente sobre esos casos y bueno, evidentemente hemos dicho que
ellos son los subvenciones entregado y creemos que el Ayuntamiento de Zubiao tiene que pagar las costas de esas personas. De todas formas, no sé, en base a qué informe técnico en este caso hacer la propuesta para que pues la propuesta es que ya que estamos aquí en este pleno diciendo que hay que hacer una modificación presupuestaria, pues para hacerla en todos los conceptos, es decir, no solamente para asumir los gastos que en un momento dado nos puedan venir de lo que tú has comentado, el tema del IVA, etcétera, y algunos otros gastos para ahí que seguramente están sin recoger, más los 66.000 euros de la asesoría jurídica de 3 consejeros que tuvieron en creo que es una cosa que entendemos que es pertinente, por eso nuestra propuesta es esa. Y bueno, y que el Ayuntamiento no se personó, pues no se personó porque la propia apuesta no se permitió personarse. Pero te quiero decir que es un tema que está ahí y es un tema que lo vamos a tener que volver a vivir. Entonces, veremos si nuestra actuación es de buena voluntad o de nuevo estaremos inmersos en otro proceso jurídico de reclamación de cantidades. Por lo tanto, nosotros por eso mismo decimos que se contemplen los 216.000 euros. Repito, no sé en base a qué informes técnicos hace esa propuesta de 100.000, porque nosotros tenemos un informe técnico hecho sobre los 50.000 que ahora nos hace falta. Ya, Por lo cual, al pleno que venimos con un informe técnico. O sea, sería una propuesta puesta, digamos, para un siguiente pleno. Y en el siguiente pleno votaríamos si por el dinero para... No, estamos hablando de aprobar la modificación de crédito. Estamos hablando de aprobar una modificación de crédito, modalidad de crédito adicional, transferencia a la sociedad dependiente de en liquidación para la cobertura de necesidades de tesorería, que lo que estamos hablando correctamente lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que, bueno, en un momento dado, quien elaboró el informe técnico, pues fue un concepto que se le escapó y no lo tuvo en cuenta. Pero simplemente, si estamos en el punto 3 del orden del día, reza lo que reza. Y de aprobar la modificación de crédito, modalidad de crédito adicional, transferencia a la sociedad dependiente de sociedad mínima, en liquidación para la cobertura en necesidades de tesorería. Esta es una necesidad de tesorería. Simplemente es una propuesta. Repito, pero este punto viene sujeto a un informe técnico, un informe técnico sobre las necesidades. Bien. El que no se dice cuánto hace falta, porque el estudio aquí técnicamente dice cuánto hay, cuánta es la cantidad que podemos poner de remanente, si cumplimos o no cumplimos estabilidad presupuestaria, y yo no sé si con esa propuesta que haces tú cumplimos o no cumplimos estabilidad presupuestaria. Pero lo que tenemos nosotros, sí, que es lo que tenemos ahora mismo, son 50.000 euros para poder pagar lo que nos queda pendiente de estudiar. Hasta ahora, tú dices que hay que hacer otra propuesta, ahí tienes el mes de noviembre para hacer una propuesta al pleno, cogemos al pleno y discutimos en el pleno. Pero evidentemente lo que tenemos aquí es una propuesta de 50.000 euros. Esto es un informe conforme a esa propuesta de 50.000 euros. No a un informe, a una propuesta de repente de 200.000. Es una propuesta más. El ahorro neto de presupuesto ahorro neto son 361.416 euros, por lo tanto, el remanente de tesorería para la persona de nos queda 199.176 euros, por lo tanto, perfectamente. O sea, es una propuesta y nosotros, si se acepta esta inclusión de 66.000 euros, pues votaremos a favor, y si no votaremos en contra, y presentamos otra propuesta de 216.000 euros. Bueno, pues nosotros vamos a votar sobre esta propuesta con mínimo su informe técnico. Bueno, son 50.000 euros. Así pues, votos a favor de aprobar la modificación del decreto 4/2017, modalidad de crédito adicional referente a la sociedad estudiada en liquidación para la cobertura de las necesidades de tesorería, según el informe técnico que tenemos, que es una aportación de 50.000 euros. ¿Votos favorables? ¿Los en contra? Izango dugu, baina esko kontratzen gura zuek esango duen, aipatutako bere aipatutako oneri, eta horrengoa datorrenean, oskatuko dugu datorrenean. Entendemos que nuestra propuesta se tiene que someter a votación, porque es una propuesta realizada en el pleno de 216.000 euros, y entendemos que tiene que someter a votación. Habrá personas que digan a favor y personas que votarán en contra. Pero hay que votar la inclusión de la propuesta, que es una pregunta diferente, Bueno, si pues, se sujeción en el mismo informe. Si es así, proponemos la inclusión de la propuesta. Que se vote a favor o en contra. Nosotros, ante la falta de un informe técnico que nos diga si eso es viable o no es viable, vamos a votar en contra de la inclusión. Porque no estamos a favor de la inclusión vuestra en la votación. Sí, además, aparte, como se ha aquí unos trámites, ¿no? O sea, trámites previos, la comisión... Lo que en cierta forma lo que queremos, independientemente, es denunciar un poco
el hecho de que bien, está bien que el Ejecutivo haga una propuesta de modificación de créditos, pero que para nada se comenta con el resto de grupos qué es lo que pensamos o cómo vemos la modificación de créditos. Entonces, nosotros seguimos adelante con la inclusión de nuestra propuesta, y si se vota en contra, pues aceptaremos, y si se vota a favor también, como es obvio. En la Comisión Especial de Cuentas se trató el tema. Se trató el tema de que iba a haber una aportación de cerca de 90.000 euros para pagar el... Es una Comisión de Cuentas y aquí estamos en un pleno. Vale, pero digo que no Son dos cosas diferentes. Otra cosa es que en un momento dado, pues, las entidades son las que son y se plantean en un pleno, que es lo que No planteamos. digas que no se ha tratado Yo no he dicho que no se ha tratado y que no se ha escuchado a nadie. Yo no he dicho que no se ha tratado. Yo he dicho que no se ha tenido en cuenta en un momento dado una opinión. En aquel momento, cuando se hizo la Comisión de Cuentas. Si quieres suprimir ese punto, habría que eso sería como primer punto, y habrá que votar si se incluye o no se incluye esa nueva propuesta, si no se ningún informe técnico. Yo creo que lo lógico, ahora si hubiéramos pasado, yo creo que lo mejor es pensarlo, tratarlo en comisión, como dice Víctor, pero en el mismo, es que es así de fácil. Bueno, nosotros entendemos que ni A, ni B, ni C. Aquí solo se vota lo que en un momento dado el señor alcalde decide. Vale, pues correcto. Vale, el alcalde decide conforme a los informes técnicos. También tienes un informe técnico, el PERES está diciendo que la inclusión o no inclusión, y tú sigues diciendo que no, vale, no es correcto. La inclusión como punto de orden del día en el punto 1 del pleno, porque estamos en el punto 3 del pleno. Es cuando viene al caso. Estamos hablando de la orden, está hablando de la orden de una modificación de crédito simplemente. Lo que tú digas. No, lo tuyo. Venga, vamos. Con lo cual nos incluye el orden del día del pleno y de ese punto hemos votado ya, que es 7 votos favorables, 3 en contra. Pues voy a aprobar esta moción de crédito. Punto 4. Aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018. Este equipo de gobierno de 2011 lleva cogiendo como referencia para la modificación de las ordenanzas fiscales el incremento interanual, la modificación interanual del IPC cogiendo el mes de agosto como referencia. Este año tenemos un incremento de un 1,8%. Y como regla general es lo que traemos a votación. Esto supone un incremento de las tasas municipales para el año 2018 de 10.500, 10.700 euros, no llegaría a 11.000 euros. De todas formas, también aprovechamos el pleno de hoy, el pleno de las ordenanzas, la modificación de las ordenanzas fiscales para modificar otra serie de ordenanzas. Bien, porque técnicamente los técnicos dicen que hace falta modificar, o bien porque vemos a lo largo del año al aplicar algunas ordenanzas pues exigen algún tipo de modificación. Generan dudas y exigen algún tipo de modificación. Por ejemplo, en la ordenanza reguladora de gestión y suministro de agua, hasta ahora nosotros lo que estamos haciendo con los contadores, cuando alguien solicita el agua, automáticamente se le pone el contador, pero no tiene ningún tipo de contrato, no tiene ningún otro contrato con el ayuntamiento. Ahora, a la hora de hacer la solicitud, se firma un contrato, por lo cual se da por hecho que cuando tú pides un contrato de hacer la solicitud, automáticamente das por bueno el contrato que te viene junto a esa solicitud. Y por otra parte, también se aclara que la modificación, si hay un tipo de modificación de la tarifa, se tendrá en cuenta, el efecto del mismo será a partir del trimestre, es decir, no se parte del trimestre por el medio, será al final del trimestre. En cuanto a la ordenanza reguladora del préstamo de material y de la cesión de uso de locales municipales, también aquí genera muchas dudas, sobre todo entre los técnicos y los administrativos, sobre a quién hay que cobrar y a quién no. Pues bueno, para aclararlo hemos añadido unos puntos en que, por ejemplo, se podrá autorizar el uso de locales, el uso temporal de locales previo pago de las tasas a entidades que ofrezcan servicios de interés para la ciudadanía, aunque no tenga prestaciones económicas, si el fin no es un acto empresarial. Es decir, a cualquier empresa que venga a hacer una presentación de manera gratuita, evidentemente si lo que ellos pretenden es coger, digamos, un tipo de ganancia, un tipo de negocio, pues en este caso sí que tiene que pagar tasas. Y por otra parte, cualquier comunidad de vecinos, cualquier hermandad de los que tenemos en Orozco, cualquier grupo de personas que vayan a preparar algún acto en el que tenga un interés general, pues eso, evidentemente hay que, entendemos que hay que dejar las diferentes salas que tenemos para prestar de manera gratuita. Y por otra parte, el museo aparte está entre los locales a prestar
pero sí que aclaramos que tiene un reglamento propio, un reglamento que aprobamos en el mes de junio o julio, no recuerdo exactamente. En cuanto a la ordenanza municipal para la regulación regulación de la oferta de cursos y talleres que organiza el ayuntamiento, bien, hemos puesto que una cosa que hay que fijar también es el precio de los cursos, ¿no? Pues ponemos que el precio definitivo de las cuotas se fijará en la Junta de Gobierno y que total la regulación, teniendo en cuenta el total de la regulación, la subvención del ayuntamiento no podrá ser superior al 50%. En cuanto a la ordenanza fiscal general de gestión de recaudación e inspección, se aclara que los aplazamientos y los fraccionamientos son para todo tipo de deuda, porque antes lo poníamos en periodo voluntario, pero también los que llevan pues también tienen esa opción, por lo cual se retira solo la del periodo voluntario. En cuanto a la normativa para la concesión de subvenciones a personas que empadronadas en porque están cursando cursos de euskera o que están perfeccionando el euskera, se aclara que los parados tienen una bonificación, una subvención del 75% a los parados que se encuentren dentro del mercado laboral, excluyéndose como tales a las personas, a los estudiantes que están cursando estudios correspondientes a su edad, es decir, personas de bachiller, universitarios y demás. Lo que pretendemos con esto al final es que el dinero llegue a todos. Los estudiantes tienen un 50% y un estudiante que además parado pues es el 75%, pero un estudiante no está en el mercado laboral. En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles, poníamos que el año pasado, cuando aprobamos esta ordenanza, pues que las viviendas que se ubicasen en zonas urbanas tendrían un recargo, las viviendas vacías tendrían un recargo del 50%. Bueno, sacamos de las zonas urbanas de Ibarra, ahora con la modificación que hacemos, porque Ibarra, los servicios que estudió ni siquiera tienen el transporte público que tiene estudiado. Entendemos que no se puede aplicar esos recargos en Ibarra. En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y las plusvalías, bien, esto será una adaptación a la norma foral en la que si la persona que adquiere un bien, digamos que sale perdiendo con la adquisición de ese bien, el precio de compra es más, el precio de venta es más bajo que el de compra, pues automáticamente queda dentro de esta plusvalía. No es más que una adaptación a la norma foral. En la ordenanza reguladora de prestación de servicios o realización de actividades en la manera de toda, aquí sí que hay una diferencia que no se aplica al 1,8%. Llevamos pues ya bastantes años en los que el precio de las entradas del cine están estancadas. Las entradas para las películas menores, de los menores de 12 años, son de 3 euros y los mayores son de 4 euros. Hace pues 3 años ya que hicimos una serie de inversiones en el Areto, entre ellos pues, la digitalización y una mejora en el sonido. Y aparte de esto, pues el mantenimiento es mayor, las películas son más caras. Entendemos que quien tiene que pagar esto son los usuarios del Areto, los usuarios de los que van al cine. Por lo cual proponemos un incremento de medio euro, tanto las películas de los pequeños como las películas de los mayores. El precio de la entrada sería genérico, 9,5, y el de los precios de los menores en la sesión de cine infantil sería de 3,5. No obstante, si proponemos unos abonos para premiar la fidelidad. Estos abonos serían de 4 películas, serían abonos personales intransferibles, no da derecho prioritario de entrar a la sala, sino simplemente derecho a ver 4 películas. Es decir, serían abonos de temporada, y estos abonos mantendrían el precio actual, sería de 3 euros en las sesiones infantiles y 4 euros. Y por último, en la ordenanza reguladora para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, para instalación de puestos, barracas, casetas de venta, circos y demás, excluimos chosnas, porque tienen también su ordenanza propia, aplicamos el mismo precio que tienen otras ocupaciones, que es 0,7 euros el metro cuadrado por día, con un mínimo de 30 euros. No nos ha pasado, por ejemplo, que este año pues, ha venido el circo y no hemos podido aplicar la tasa, porque decimos, o te vas o le perdamos la tasa, porque la tasa por un circo que era bien pequeño era de 500 euros, con lo cual, si queremos tener actividades de estas en un equipo que nos cuestan 0 euros, pues lo lógico sería pues, con unas tasas acordes a la que pueden pagar. El resumen de las tasas. Ahora, una vez que votemos y se aprueben, pues quedaría un mes que tocaría la publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya y estaría 31 días hábiles en exposición pública para presentación de las elecciones. ¿Algún comentario sobre las ordenanzas?
ordenantzetan bai esan, egunean esan dugu modu, guztiekaz bat ez batozela, eta ordenantza bat igual puntu batzutan ere, azte dituen ginen, baina, horrek ez da esan gurean, modifikazio hau edo, bai eskoa ez dugu zer, modifikazio hau gaz, antetan moduan bai, ikusten dugu, zaituzkoa. Bueno, pues votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018, que serían de aplicación el 1 de enero, también nos recordamos. ¿Votos a favor? Punto 5. Aprobación del protocolo sanitario para los pastizales ubicados en los montes de utilidad pública propiedad del Ayuntamiento de Oro. Bueno, llevamos ya bastantes meses, muchos meses, trabajando en que nuestros pastizales pues acojan ganaderías que cumplan una serie de requisitos, y entre ellos uno que nos parece muy importante es el sanitario. En el mes de marzo, puede ser, aprobamos la ordenanza reguladora sobre el uso de los pastizales públicos y quedaba pendiente un anexo que era un protocolo sanitario, un plan sanitario. Llevan las 3 diputaciones, pues llevan bastante tiempo, desde antes igual de la aprobación de la ordenanza, trabajando en ese plan sanitario que podamos aplicar en las tres provincias de la comunidad autónoma. Y ya en julio, pues por fin nos llegó ese plan sanitario. Lo pasamos por Comisión de Agricultura y en septiembre lo llevamos a la Comisión de Seguimiento para darle el visto bueno y posteriormente traerle al Pleno. Ya en la Comisión de Seguimiento, pues sí que se dijeron que había muchas cosas mejorables, como por ejemplo pues, que haya una base de datos en la que aparezcan todos los tipos de cómo está el estado de las ganaderías, que haya una época fija en la que se tengan que pasar las diferentes campañas y bueno, una serie de pruebas más, pero bueno, en principio entendemos que este plan sanitario nos gustaría que este plan sanitario pues, fuese ágil y fuese al final, todos los años si vimos que hay que modificar, se modifique. Evidentemente dependemos de las 3 diputaciones y queremos aplicar todos el mismo protocolo, por lo cual las modificaciones no serán fáciles, pero entendemos que tiene que ser ágil. De momento es lo que tenemos y lo que traemos a aprobación. Es muy importante que sean las 3 diputaciones las que se hayan puesto de acuerdo, sobre todo pues porque en muchas zonas, y nosotros un ejemplo de ello, en muchas zonas limítrofes, en el que por mucho que haya pueblos que jueguen en primera división como creemos que jugamos en el otro, pues hay zonas limítrofes en las que digamos que juegan en otra división inferior, pues porque en este caso no se toman como obligatorias una serie de campañas de enfermedades, pues evidentemente que pasar dicha campaña pues no son obligatorias. Nosotros sí que las hacemos obligatorias y luego no tiene sentido que juntes y de otra manera al final todas las diferentes ganaderías se junten y se pueden transmitir enfermedades sobre todo a ganaderías que ya están pues, realmente saneadas. Bueno, pues lo dicho, con aprobación de este protocolo se aplicaría a la ordenanza y lo que sí que me gustaría, que sean unas cosas nuestras, lo aplicamos nosotros para nuestra ordenanza, pero sí que me gustaría que todos los ayuntamientos, ya no de la zona, sino que en general todos los ayuntamientos de Euskadi fuesen capaces de aplicarlo y de meterlo en sus ordenanzas. ¿Algún comentario? Bai, bueno, komentatu bai, derrigorrezkoa da baiezkoa demotera, Euskal Herri, bai, aipamen bat dut egin. Hemen hasieratik behar gelditu da elkarlanaren bidez landuko geldukela ordenantza honek. Eta hasieratik aipatu zen bere instituzioa bai Aldundia, bai udaletxeak, eta bai udaletxeak barruan ere alderdi guztiok batera alkaleraz asko sobeto. Zentzu honetan nik ikusi dut lan egin dugula honetan, eta bueno, hor lan bat egon da, eta egongo da, eta horren lanean jarretu beharko dugu aldunek apliketako eta horren ateko, edo urtengo dira jotasunean, gauza desberdin. Hau esan da, pena burret egon dozteniri ikustea gero adiek honen inguruan egin dagoen erabilera, informazioa herriari emoteko orduan azaltzen dut. Niri adiek barri duetan etxera, esate baterako, eta adiek egindako ekintzen artean, hau zegoen edo beste horren beste ekintzak, nire ustez udaletxeak egin dituena. Argi dago udaletxean, izunik handiena, adiek dokola, eta adiek lan gehien seguruenik egiten dagoela, alkatearen dedikazio batik, eta zinemotzesko zailako, eta gehiagoan okozuelako. Horre ez duko zalantzarik.
bai tristura gurbete montozte gero, zenango eragiten egin zuen, esateko orduan, dirudilako zuek bakarrik egindako gauza bidezena, ez? Eta, bueno, Orozkon gaur etorten bidezen gauza asko ere udaletxeak egindakoak, gero adiek berak esaten dauk, adienen gobernu taldeak egindako ekintzak honen bidez, listaduak, artikako, guztien dugu, herritarren aurrean, herritarren esango da, jo, adieko egiten dut dana, eure bakarrik. Eta beste, adienen gabozela, konparsa moduan edo, ez? Horrek tristura sortaraziet eta beste bat, gure entzune hori adirazi bere, bueno, ikusteko ere, informazioa emoteko orduan ere, nondik nora mugitan garen. Nosotros estamos de acuerdo con el plan y bueno, pues que tiene que cumplir, tiene que ser recogido por todos los ayuntamientos y bueno, pues que sea la base de una mejora del plan en el futuro. Simplemente por contestar a lo que digo, bueno, nosotros que somos el gobierno, evidentemente el gobierno tenemos un grupo más dentro del ayuntamiento. A nosotros nos gusta hacer también las acciones que hace el ayuntamiento porque estamos dentro del ayuntamiento, cada uno puede hacerla también a su manera y explicarlo a su manera. Nosotros en el Alibarri lo que hacemos es darle nuestro punto, digamos, personal, cosa que no podemos hacer dentro del propio ayuntamiento. El ayuntamiento tenemos totalmente objetivos y luego nosotros tenemos una lista para poder darle nuestro punto subjetivo a las cosas que hacemos. Evidentemente, esas cosas nosotros tenemos un equipo de gobierno sí que nos gusta hacer un listado de las cosas que se hacen, porque nos gusta recordar las cosas que se hacen. Si alguien interpreta que solo lo hace bien, pues nosotros nos recordemos un sitio que solo hace bien. Pues tenéis también vuestras formas de comunicaros y vuestras formas de comunicaros también podéis adornarlos, digamos, como queráis. Nosotros lo que hacemos es notificar y dar a conocer lo que nosotros hacemos en el ayuntamiento, claro. Votos a favor de la aprobación del protocolo sanitario para los pastizales ubicados en los montes de pública propiedad del Ayuntamiento de Orozco. Punto 6. Dación de cuenta de los decretos de la alcaldía del 453/17 al 523/17. ¿Algún comentario sobre algún decreto? Punto 7. Ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo quiero volver al punto número 3 y lo voy a hacer como un ruego, una pregunta. Y va dirigido aquí, Miquel. Las preguntas, el ruego de preguntas no dirigidas al equipo de gobierno. Pues entonces traslado al equipo de gobierno un ruego que se lo traslade el tercer interventor de por qué su informe, cuando habla de la aprobación del expediente de modificación de créditos, en la modalidad de créditos adicionales es una competencia del Pleno. Por atribución directa establecida en el artículo 34.3 de la norma foral citada, y que son de aplicación los trámites sobre información, reclamación, publicidad y recursos establecidos para la aprobación del presupuesto general, debiéndose remitir incluso una copia del expediente a la Diputación Foral de Cádiz. Estamos hablando de una modificación de créditos que nos explique por qué a una modificación de créditos tú no le puedes volver a modificar, ha habido un remanente que lo permite. Otra cosa es que no haya un remanente de tesorería para incluir estos 66.000 euros. Solamente lo solicitamos al equipo de gobierno que le diga al secretario de Intervención, en este caso a Miquel, a través del informe, que le diga por qué no se puede hacer esto. Se lo comentaré tranquilamente, se lo diré. No sé qué puedo adelantar ahora. Pues Claro, el decreto lleva una tramitación. Esa tramitación no es jugar por el final. La tramitación es una propuesta, los informes y luego una votación. Bueno, yo simplemente Yo, si quiero, solicitamos por escrito un informe que nos diga de por qué no se puede. ¿Vale? Sin embargo, si me preguntan, damos por concluido el pleno.